Hola a todos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que estén aquí en una reunión más del regreso a casa. Bueno, con un invitado que, bueno, yo sé que les encanta y de esto, ¿qué más, qué más, eh, qué más razón que ya estén muchísima gente conectada en estos momentos que vamos empezando? Y bueno, voy a presentarlo rápidamente para quien no lo conozca. Él es Ernest Guirao, es español y es terapeuta en Reiki, es medium y también tiene registros arcáticos, tiene es psicólogo terapéutico, es la psicología taoísta y bueno, es una persona sumamente espiritual que da muchas terapias que a mí en lo personal es lo que más me ayuda, me encanta Ernest, porque no nomás es un medium, como muchos lo conocen, sino que también él es terapeuta en duelo, lleva más de 20 años en este proceso él dando sus servicios. Entonces, bueno, de verdad me da muchísimo gusto tenerlo aquí por segunda vez en el regreso a casa. Ernest, pues ya sabes que eres bienvenido, ayudas muchísimo a las personas y yo sé que aquí hay muchas personas pues conectadas que están muy contentas de tenerte aquí tan cerca y pues ya te voy a dar la palabra a ti para no hacer más largo la presentación. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ernest. Está silenciado. Sí, está silenciado. Vale. Ahí estás. A ver, ahora se me oye bien. Sí, ya, muy bien. Ok, pues buenas noches, buenas tardes. Creo que estáis en buenas tardes, vosotros, vosotras. Buenas tardes Sí, a todas y a todos. Muchas gracias por esta oportunidad, Ana Elsa, por el hecho de poder seguir alimentando la posibilidad de la existencia más allá del cuerpo físico, la existencia más allá de lo que supuestamente creemos que somos, ¿no? Y, y a la vez, hoy quería hablar de varias cosas antes de empezar con los mensajes, que yo sé que los mensajes es lo que más nos gusta a todas y a todos. Em, pero en estos 18 años de Medium, de forma consciente, ¿no? De inconsciente, pues llevo desde que nací, porque ya nací muerto y me tuvieron que resucitar recién nacido y eso ya me dejó abierto para toda la vida. Posteriormente me di cuenta con la historia familiar, pues que también venía con aperturas por parte de la familia de mi madre, mis abuelitos. Hace 100 años atrás ya estaban abiertos en la mediunidad y en otros tipos de terapias y bueno, la vida me ha llevado a esto, ¿no? Yo tengo que decir que el proceso de la mediunidad no es un proceso agradable. No es un proceso agradable por el hecho de que em, suele ser bastante rechazado en general. Yo cuando acompaño a personas que están en el proceso de apertura a la percepción fuera de lo común, suelen venir personas muy desubicadas en cuanto a qué me está pasando y por qué estoy escuchando lo que estoy escuchando, por qué estoy viendo lo que estoy viendo y esto cómo lo encajo en mi día a día, ¿no? Entonces, claro, después de 18 años, me doy cuenta que, o me voy dando cuenta, vamos a decir, porque esto nunca se acaba, hoy tengo 48 y seguramente si sigo haciendo estos acompañamientos, pues en 5 años cambiará un poco la percepción, cómo ha ido cambiando, pero últimamente tengo la sensación de que el contacto con nuestros seres queridos va más allá de calmar a los miedos de nuestros egos terrenales, sino que nos dejan una gran bendición cuando estos familiares que hoy se presenten y nos recuerden que están presentes, no nos están diciendo solo, oye, que yo existo, que sigo existiendo, ¿no? Que me acuerdo de ti y que todo está bien, ¿no? Sino que creo que su mensaje es un mensaje más transformador hacia cómo estás viviendo tú la vida. ¿Cómo estás viviendo tú la vida creyendo aún que la muerte es el final? ¿Cómo estás tú viviendo la vida, no? Em,
Y creo que ese es el valor realmente del contacto. No tanto el hecho de saber si están bien o están mal, sino que no hay, por lo menos en mis acompañamientos, tanto a nivel individual como a nivel familiar, en ceremonias y en contacto con familias, sobre todo el contacto medium es un momento de mucha transformación, ¿no? Quedarnos solo con el hecho de que están presentes, pues es quedarse con algo muy, muy pequeño del poder que tiene el mito este de la muerte, ¿no? Sino que cuando se nos muere alguien cercano, siento profundamente que es una gran oportunidad para cambiar nuestra forma de vida. Es una gran oportunidad para replantearnos quiénes creemos que somos, para replantearnos desde dónde nos estamos viviendo. Y no tan solo por el hecho de que vamos a estar posiblemente más introspectivos y profundos por el propio duelo, que es necesario hacerlo, sino me gustaría que, me gustaría hoy transmitir este mensaje general para todas las personas que nos estáis escuchando, de que el hecho del contacto pueda ir más allá en la historia personal de cada uno, en la historia personal de cada uno, ¿no? La muerte de un ser querido cercano, pues al principio es un gran trauma y un gran dolor. Y siento que una forma de honrarlo pasa por nuestra propia transformación. Porque muchas veces también muchos papás, muchas mamás, yo mismo, que también he perdido personas, eh, nos quedamos, o sea, queremos contactar, pero no queremos evolucionar. Entonces queremos tener un contacto que tiene que ver más con el campo de lo espiritual, pero en cambio yo no quiero crecer espiritualmente. Entonces, la posibilidad de contacto está para todo el mundo que esté comprometido con ese desarrollo. Porque cuando nosotros formamos parte de un sistema familiar, ningún ser querido de ese sistema familiar desaparece nunca. Sigue existiendo y existirá siempre y lo podemos percibir siempre. La única razón por la cual no percibimos más es porque nosotros no estamos abiertos al desarrollo espiritual. Seguimos ahí encasillados en esa parte de nosotras y de nosotros pues menos evolucionada, ¿no? Y desde ahí va a ser difícil que podamos contactar o sentir algo más, ¿no? Tenemos que pensar que nuestra parte de personalidad pues engloba los sentidos básicos, pero para percibir más allá necesito abrirme a una parte de mí misma, de mí mismo, que todas y todos tenemos, pero que exige de compromiso, de trabajo personal, de crecimiento, para que realmente mi relación con el vínculo con mi ser querido, pues lo pueda sentir más presente. ¿Sí? Entonces sería como, tengo que crecer yo espiritualmente. Por tanto, para mí, el fallecimiento de alguien cercano, que es muy doloroso, a la vez es una gran oportunidad para transformarme. Y si el motivo de la transformación es conseguir entrar en contacto, bendiciones. Que sea esa la motivación. Pero la motivación profunda de un ser que parte tiene una motivación mucho más grande a nivel sistémico familiar y es traer más espiritualidad al sistema familiar. Traer más espiritualidad al sistema familiar. ¿Sí? En cierta manera da lo mismo como este ser desencarne. Cuando digo desencarnar, lo uso para no usar la palabra morir, porque la palabra morir, dentro de una conciencia atemporal, lo único que hace es quitar las posibilidades del contacto. Por tanto, aquí nadie muere. Muere una parte, pero sigue existiendo, ¿no? O sea,
La muerte no es un final, la muerte es un punto y aparte, es un punto y aparte. Y ese punto y aparte, a los que nos quedamos en el cuerpo, nos está invitando a tener que crecer. Entonces, me puedo quedar con mi cuerpo de dolor, me puedo quedar con el sufrimiento, me puedo quedar con mis propias limitaciones emocionales, mentales, existenciales, creencias limitantes, etcétera, o puedo tomar la decisión de crecer. ¿Sí? Y ambas pueden ir de la mano. Puedo hacer un buen trabajo y necesito hacer un buen trabajo del duelo, porque si hay mucha carga emocional es mucho más difícil poder contactar. Y a la vez crecer espiritualmente, investigar, desarrollar, formarse. Cómo yo, o sea, como una misma, como uno mismo, puede abrirse a una parte de sí mismo que está conectado con todo, que está conectado con todo. Es cierto que puede haber personas que por su misión, por lo que sea, están más abiertas a esa parte. Pero eso tampoco las hace más especiales. Siguen siendo humanos, como cualquier otro, con todos sus problemas. Porque si no, no tendría sentido. Si un medium no es humano, no puede contactar con humanos. Y eso es muy importante, lo que estábamos hablando con Ana Elsa, ¿no? El hecho de creer, creer que soy medium. Normalmente la gente que es medium no suele gustarle, porque realmente la mediumnidad o la parte más psíquica genera mucho conflicto en la convivencia con el día a día. Os lo puedo decir por experiencia propia. Genera mucho conflicto, ¿no? Conflicto social, conflicto de relaciones, abrumación sensorial. Es decir, lo normal es que no sea demasiado gratificante hasta que el medium o la persona que tiene la cualidad de medium, porque al final las etiquetas tampoco ayudan mucho porque es muy egoico, ¿no? Entonces, diríamos que la persona que tiene la capacidad tiene que hacer un gran trabajo interno, humano, no espiritual, humano, para poder integrar esto en su día a día. Y si esta persona no puede integrar esto en su día a día, es una persona que no puede ponerse al servicio de otras personas. No puede. Es irresponsable. ¿Sí? Entonces, lo venía hablando con Ana Elsa. Una cosa es dar un mensaje, ¿sí? El me parece que, creo que, veo que, ¿sí? Pero cuando estoy diciendo esto, no estoy viendo al otro. No estoy viendo que delante tengo una persona vulnerable, una persona herida, rota por dentro la mayoría de veces, con una confusión enorme, que se va a aferrar a eso como si fuera una verdad universal y única. Y esa no es la misión de la mediunidad. Para mí la misión de la mediunidad es hacer crecer, hacernos crecer a todas y a todos. Al que supuestamente se va, me gusta mucho la expresión de un colaborador vuestro, un gran maestro, Emilio Carrillo, que dice, que creo que lo habéis tenido pronto, lo habéis tenido hace poco, que dice, se fue a la habitación de al lado, ¿sí? Y es así. Metafóricamente todo está. Lo único que yo no puedo tener acceso porque yo tengo que trabajarme para esto, ¿sí? Entonces, una persona que se dedica al acompañamiento, no a la lectura del mensaje, no, al acompañamiento, tiene que ser un mediador. O sea, para mí un medium no es un contactador. Para mí la palabra medium es mediador. Y como mediador entre dos partes, tengo que saber cómo relacionarme con las dos partes, no solo con el mensaje, sino también tengo que saber qué sucede en la otra parte cuando doy el mensaje. Y suelen suceder un montón de cosas. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque nos impactan, porque venimos con heridas, porque tenemos temas ahí
pendientes de resolver del mismo duelo. Entonces, no hace mucho canalicé para mí mismo, un mensaje que aún estoy como desarrollando. El primer trabajo que tiene que hacer el medium en sí mismo es preguntarse desde dónde es medium y para qué es medium. O sea, desde dónde y para qué. Porque muchas veces, desde nuestras propias heridas de la autoestima, muchísimas veces, necesitamos identificarnos con algo. Y si de repente tengo alguna habilidad o facilidad, me viene muy bien identificarme como alguien que puede ayudar a otro. Me viene muy bien colocarme en un lugar por encima, en cierta manera. Hoy quiero atestiguar que una persona que percibe más no es una persona superior, no es un sabio, no es una persona a seguir. Esto es muy importante. No podemos perder el sentido común y crítico por el hecho de que alguien haga algo que yo deseo hacer y él sí lo puede hacer o ella lo puede hacer. Eso no es un modelo a seguir. Un modelo a seguir implica muchas más cosas, muchísimas más cosas, ¿no? Y bueno, hay mucha gente profesional en este campo, pero también hay mucha gente irresponsable en este campo. Y eso me gustaría dejarlo claro. Es decir, no es lo mismo alguien que es consciente que es medium hace un mes, hace 2 años o hace 20 años. Por el simple hecho tan solo de estar en contacto con la mediumnidad, ya hace que esa persona tenga un proceso de crecimiento interno. Y eso es algo que sí que quiero, de alguna forma, que quede claro a la gente. No perdáis el sentido crítico. Preguntar cuánto hace, cuánto hace que se dedica a esto, de dónde le viene, cuál es el propósito, qué casos ha llevado, cómo se han resuelto estos casos. O sea, esto no se puede dejar de pedir. ¿Sí? Que la ansia del contacto no nos lleve a perder el sentido crítico. Porque aunque el racionalismo del siglo XVII eh, yo creo que bloqueó gran parte del contacto mediumínico y así fue muy crítico para esto, también es cierto que nos dejó un espíritu crítico que nos sirve también para poder discernir. Entonces, como todo sirve en su justa medida, ¿no? El hecho de que alguien pueda describirte a un ser querido no significa que sea alguien para seguir, ni que tenga una vida maravillosa, ni que sea un ser celestial, para nada. Y esto es como muy, muy importante, y más para las personas que como aquí en este grupo, pues por momentos puedes estar muy vulnerables, ¿no? Así que pedir experiencia, pedir certificado, pedir toda la historia. Y si alguien se niega a toda esta información, no lo recomiendo. Si alguien se pone nerviosa cuando le preguntes, no lo recomiendo. Si alguien cuando tú le preguntas esto le quita peso, te distrae de estas preguntas, no lo recomiendo. Una persona que se dedica con tiempo entiende perfectamente estas preguntas. Una persona que sabe te va a decir de buen inicio, igual no llega la información que tú necesitas o crees que necesitas. Una persona que sabe igual te dice, igual no contactamos. Pero una persona que tiene ansias te lo va a poner todo muy fácil. Si yo contacto, yo te voy a dar el mensaje, yo te voy a decir, ¿sí? Entonces eso son como ítems, creo, a tener en cuenta, ¿sí? Porque el medium no es el que decide el contacto, es el desencarnado, el que encuentra el medium. Es el desencarnado el que escoge el medium. Ernest, a ver, voy a interrumpir poquito. Estás hablando aquí de un punto súper importante porque yo creo que, pues los mediums, como acabas de decir, hay mucha gente charlatana, hay mucha gente que a veces juega con los sentimientos de las personas y bueno, yo soy testigo de eso porque pues al tener grupos en duelo,
siempre me están pidiendo y he visto cómo a veces eh, quieren, ¿no? Aprovecharse de las personas con información que se da en el mismo grupo. Entonces, me da mucho gusto que estés aclarando esto porque a veces es como que está muy satanizado o a veces está como que muy idolatrado. Entonces yo pienso que siempre hay un punto medio y que también la gente no se puede obsesionar por un mensaje o ya estar queriendo una vez y otra vez, ya la otra semana y la otra semana y no puedo vivir sin que me estén dando mensajes, porque ese también es otro punto que pueden llegar, ¿verdad? O sea, es una obsesión de querer como si fuera un teléfono, ¿no? De que voy a hablarle todos los días a mi hijo, pues. Entonces es como que yo pienso que es algo una herramienta muy importante que te puede ayudar en el duelo cuando es una persona realmente que lo sabe hacer, pero también pienso que si no estás preparado en el duelo con un trabajo como lo dices, pues también puede llegar a ser una obsesión o algo que te afecte, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, 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 pienso, sí, y que además no te ayuda a hacer el duelo. O sea, el hecho de buscar el Exacto. contacto constantemente es un síntoma claro de que no estoy haciendo el duelo. El duelo, ya lo dice, duele. Entonces, muchas veces, cuando voy a sentir ese vacío y ese dolor, puedo buscar ese recurso porque de alguna forma me alivia ese dolor, ¿no? Y si ese medium, vamos a decirle, poco consciente y poco despierto en su... sigue alimentando esa posibilidad, lo que está generando es una dependencia. Entonces hay mucha gente que se queda dependiente de mediums, mucha gente, ¿no? Entonces, un medio medianamente responsable marcará unos plazos de contacto, medianamente responsable invitará a no dejar de hacer el duelo, medianamente responsable, si siente que no tienen los recursos para acompañar ese duelo, invitará a la persona que busca un profesional psicológico para el duelo, no estará alimentando la posibilidad del contacto para tapar el duelo. Y digo despierto y eficaz a la vez, porque ese medium sabe que con todo el volumen emocional que hay en ese duelo, es muy difícil que le lleguen los mensajes a la persona, ¿no? Entonces, sí, el duelo duele mucho. Así Sí. es, El, definitivamente. el duele mucho y es una herida que vamos a tener que vivir con ella además. Es algo que creo que es importante que todo el mundo sepa. El duelo no se acaba. O sea, ese dolor va a estar. Hay que aprender a convivir con esa herida. ¿Mm? Así es. Y no hay recetas tampoco para que sea más leve, ni mucho menos. Y igual como lo dijiste, no porque hay personas como que más, no porque tú eres medium ya tú no sufres o tú no. O sea, yo creo que esto es algo como que a todos nos duele un duelo, a todos es muy difícil y no hay que nunca tampoco por ser espiritual o por sentir más a nuestros seres queridos, vamos a tener pues más, ¿no? Yo creo que todos somos igual y todos sentimos igual, como lo acabas de decir, ¿no? Eso es algo muy cierto que el dolor siempre va a estar y es aprender a manejarlo y aprender a vivir con él. Y como tú dijiste, ser mejores personas, que eso me encantó. Yo creo que eso nos enseña mucho a aprender Mm. a valorar partes de la vida, ¿no? Cuando existe la Sí, muerte. está claro, porque la muerte en sí misma es un proceso de transformación. O sea, no muere solo el que se va. O sea, no muere solo el que se va. Se muere también el que se queda. Una parte del que se queda se muere, ¿no? Y eso pasamos por alto. Eso lo pasamos por alto. Entonces se eternizan los duelos, ¿no? O sea, de hecho se eternizan y no se transforma. Es como si se quedara algo podrido dentro del que se queda. Entonces, si de repente acepto que yo también voy a morir con esto, porque una parte de mí se muere.
una parte de mis expectativas, una parte del futuro que yo había ideado con esta persona o personita, todas esas ilusiones, todos esos anhelos, todo eso se tiene que morir, que se va a morir, Claro. ¿no? ¿Para qué? Para abrirme a algo nuevo, pero no nuevo sin esa persona. Que eso también me gustaría como detallarlo, ¿no? Y ahí es donde está, creo, como la diferencia entre un duelo con una mirada más racionalista, ¿no? Y un duelo con acompañamiento de contacto. O sea, el contacto sí podría ser mal gestionado, peligroso para el proceso del duelo, pero bien gestionado ayuda a que los duelos sean más ligeros. Pero los duelos se tienen que hacer, ¿se entiende? Entonces, no es que voy a un medium para creer que mi hija, mi hijo sigue existiendo, pero es que entonces me estoy olvidando de que realmente una parte de mí tiene que morir, ¿vale? Porque, o sea, para mí hay como dos cosas que a veces se tienen que entender. Una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación, ¿vale? Yo quiero dejar hoy aquí claro de que el vínculo es eterno, eterno. Ese vínculo nunca se va a perder, ¿vale? Lo que cambia es la relación. ¿Por qué? Porque cambia la relación, evidentemente. Entonces, aquí la historia es, si yo no lo veo o no la veo, creo que la relación no está y el vínculo tampoco está. Y ahí es donde estoy yo sufriendo, porque siento el vacío del vínculo. Pero cuando yo hablo con los desencarnados, o cuando los veo, muchísimas familias, ese ser desencarnado está enganchadísimo con ellos. Y es como que yo estoy, pero en la concepción mental, si no lo veo, no existe. Y si no existe, no existe el vínculo. Y ahí es donde viene todo el dolor más existencial. O sea, hoy me gustaría dejar claro, desde mi punto de vista, que una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer es, bueno, ha cambiado la relación, pero ahora, ¿cómo puedo mantener este vínculo? ¿Cómo puedo mantener este vínculo? Entonces, claro, este vínculo lo puedo mantener si cambio yo, porque es un vínculo con un lenguaje distinto, con unas formas distintas, con unos tiempos distintos. ¿Me entiendes? O sea, no sé si se me entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo podemos llevar a algo más tangible, ¿no? Eh, imaginemos, no sé, yo por ejemplo, hablo de mí, yo me he separado, ¿no? Separado sentimentalmente. Entonces, yo sigo teniendo un vínculo con la mamá de mis hijos, porque hemos compartido un hijo, compartimos un hijo, hemos compartido amor, hemos compartido proyectos, por tanto yo tengo un vínculo, ese vínculo no tiene por qué desaparecer. Lo que cambia es la relación. ¿Por qué? Porque ya estamos separados. ¿Se entiende? Aquí la Sí. historia que nos tenemos que preguntar es cómo generó una nueva relación con ese ser que ha fallecido, cómo generó esa nueva relación. Y eso va a implicar que yo me tenga que esforzar en esto. Porque es como si mi ser querido cambia de país, cambia de lenguaje, cambia la forma de relacionarnos. Pero eso no quiere decir que no lo pueda conseguir. Pero sí me tengo que comprometer, me tengo que comprometer a crecer. Y cuándo empiezo a crecer? Primero haciendo el duelo, madurando emocionalmente, aceptándome, dejando que todo ese duelo arrastre todo lo que ya no es. Y no será, además. Porque solo soltando esto me puedo abrir a lo nuevo. Entonces hay mucha gente que se quiere abrir a lo nuevo, pero sin dejar lo antiguo. Entonces eso no puede ser. Se genera un cruce de intereses y un cruce de energías. Entonces hay unas expectativas que no corresponden y el contacto no se puede dar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. A mí me encanta que digas esto porque yo creo que es bien importante eso, ¿no? Aprender a separar, que no porque
te contactes, ya se te va a quitar el dolor porque ya sabes, no, porque no, ya no está aquí, pues. Entonces, pero el saber que existen y que siguen y que no han muerto de todo, yo creo que eso es un bálsamo para el corazón, o sea, es un apapacho el saber que en tu duelo, que no todo murió, que no ahí acabó todo y ya se murió y ya no existe. No, claro que siguen existiendo de otra manera, que el alma no muere, o sea, eso es bien bonito y cuando te dan un mensaje que nadie lo sabe, que es algo que solo tú y él sabían, pues bueno, yo creo que eso sí es de verdad muy sanador en el duelo. Yo lo experimenté y yo de verdad, cuando me preguntan, en mi experiencia, a mí me ayudó muchísimo el darme cuenta que pues Rodrigo sigue aquí, aunque yo siempre digo, bueno, es el que me está ayudando a hacer todo y todo, pero el que te den un mensaje es todavía algo más, pues es un pedacito más que sanas, ¿no? En ese corazón roto. Pero hay que Claro, saber diferenciar eso que dices. sí, y a la vez también pues tenemos ahí la batalla con las creencias, con los dogmas, ¿no? Con las religiones que están más a favor y más en contra de todo esto, ¿no? Claro. Con la ciencia también, que ya te digo que desde la época del racionalismo, desde la industrialización, ¿no? Todo esto ha hecho que la muerte en sí misma o la etapa de la muerte se haya como olvidado bastante. A mí me parece como interesante resaltar que nos enseñan a morir, a crecer, a estudiar, a ser gente buena, ¿no? A cómo crear una familia, cómo pedir una hipoteca, a qué tengo que estudiar, pero en ningún caso nos enseñan que vendrá la etapa más trascendental del ser, que es morir, o que se nos va a morir alguien, y esto no se enseña cuando se tendría que enseñar de base para que la conceptualización que tenemos en la mente de esto sea algo mucho más abierto y más orgánico y no sea tan bloqueante, ¿no? Algo muy interesante que también quería compartir con el grupo, ya que nos ponemos un poquito científicos, es que hay una ciencia que se llama epigenética. No sé si habéis oído hablar de la epigenética, pero las bases fundamentales vienen a explicar que a través de la genética se transmiten patrones, ¿no? Por ejemplo, se transmiten enfermedades, por eso cuando vamos al médico nos preguntan, ¿y tu papá y tu mamá de qué padecían, ¿no? Por eso hacen estas preguntas, ¿no? Pero lo que se ha descubierto en la epigenética es que los traumas se transmiten, los traumas, ¿no? O sea, si mi mamá y mi papá se chocó con algo emocionalmente, ese algo lo voy a tener yo en mi genética también. Sí, y me va a tocar a mí desarrollarlo también, ¿sí? Pero si profundizamos en el tema que nos toca hoy, todas las creencias y todos los traumas asociados a la muerte que hayan tenido mi papá, mi mamá y mis abuelos, los llevo yo en mi sangre. Entonces, si miramos hacia atrás, a lo mejor dos generaciones para atrás, con guerras, con limitaciones, con sufrimiento, con muertes en soledad, con muertes no vistas y no reconocidas, ¿no? Con asesinatos, con un montón de cosas que hacen que, sin darnos cuenta en nosotras y en nosotros, tengamos una predisposición hacia la muerte o tengamos otra. Y esto es que ni, o sea, no viene ni de la educación, sino es algo que ya es endógeno en el ser más físico, más ego, ¿no? Y de ahí como mi necesidad siempre de construir el mito de la muerte, de construirlo. O sea, no quiere decir que no exista la muerte del cuerpo físico, pero es cierto que hay pruebas clarísimas de que hay algo más allá, ¿no? De que una parte de nosotros sigue existiendo, sigue acordándose de información, ¿no? Pero es verdad que cuando yo hago acompañamientos con familiares, lo primero que pregunto es, ¿tú qué relación tienes con la muerte, no? ¿Qué cultura tienes de la muerte? ¿Qué influencias religiosas tienes de la muerte, no? ¿Qué piensas del contacto? ¿Qué sientes? ¿De dónde viene? Porque todo esto realmente impacta sobre la mente de las personas a la hora de abrirse al contacto.
¿no? Y a mí me gusta ser un poquito anarquista, respetuosamente, ¿no? Pero no hace mucho escuché una información así en Instagram de una persona, vamos a llamarla católica, em, que decía que el contacto medium era diabólico, o sea, que era obra del demonio, ¿no? Eh, y que era pecado, pecado a Dios, ¿no? Claro, realmente hay una polarización muy grande en esto, ¿no? Pero, y también hay un poco de incultura, creo, porque si pensamos que el cristianismo está basado en su figura fundamental, que es Jesús, al que amo y respeto y trabajo de alguna forma con él diariamente, en el fondo era un canalizador. En el fondo habló con Lázaro para levantarlo de la tumba. Al fondo, hablaba con las personas supuestamente poseídas y con los espíritus de los poseídos. Creo que hay mucha desinformación y mucha ignorancia. Creo que el demonio más grande en el fondo es la ignorancia. Eso es muy grande también. Por eso el espíritu crítico, ¿no? Si nos quedamos en el espíritu crítico es, esta información que me está dando esta persona corresponde con algo que tiene que ver con, sí, pues ya está. El resto son mis crisis con mis creencias, ¿no? Al final, em, hay, sí, hay filosofías y hay religiones y dogmas que separan, no unen, separan, ¿no? Ah, y hemos tenido grandes seres como Jesús en esta vida que el mensaje claro fue todo está conectado. Esto no se acaba aquí. Vengo a enseñarles, imagínense ustedes, ¿no? Vengo a enseñarles que yo una vez muerto volveré. Entonces, claro, si miramos este discurso más radical, a lo mejor de la iglesia cristiana, no tanto del cristianismo, sino de la iglesia cristiana, pues yo creo que es bastante incoherente con supuestamente su fundador, que vino a enseñar que la muerte no existe, ¿no? Así que yo creo que el mejor maestro de la mediunidad es el mismo Jesús, en persona y en espíritu. ¿Mm? Claro. Y sabes que no hay que generalizar porque a mí una vez un padre me dijo que él sí creía en eso, ¿no? O sea, que había personas realmente que hacían contacto y hasta me pasó un contacto, ¿no? De alguien que canalizaba. Entonces, yo creo que no todos tampoco son así como que cerrados, pero sí hay varias personas que dicen pues que es malo y así. Yo siempre les digo, si algo te hace bien y te ayuda, es malo. No está mal, pues, ¿no? Si algo te hace sentir paz, te hace sentir mejor persona con lo que te están diciendo, pues está bien, ¿no? Mm. Bueno, Exacto. Ernest, ya, ¿qué te parece si empezamos? ¿Cómo quieres que hacemos la dinámica? No sé cuántas personas quieres, cómo le hacemos, porque ya el tiempo se nos está yendo y aquí todos están, pero mil preguntas sobre eso, ¿no? Vale, yo Entonces, creo que vamos a hacer una cosa. Aprovechemos solo. Yo sé que tiene todo el mundo muchas ganas de contactar, ¿vale? Y yo noto mucha energía para que quiere también como comunicarse, ¿no? Pero me gustaría dar un espacio pequeñito, a lo mejor de 2 minutos, tres, ¿no? Para aquellas preguntas clave que le surjan a las personas, ¿no? De qué podrían hacer para contactar, esto puede ser una señal o esto no puede ser una señal, qué es una señal, qué hago con una señal, ¿no? Esas preguntas que creo que estaría bien aprovechar este encuentro para que yo directamente les pueda aclarar esas dudas, ¿no? perfecto, pues ya O, por vieron, ¿no? ejemplo, o preguntas como, pues mi hijo se suicidó. Mi pregunta es, ¿esto lleva a que él esté, no sé, en el purgatorio? ¿No? A ver, Con- contéstanos esa pregunta, porque aquí yo creo que hay muchas personas
que están viviendo un duelo por suicidio, sobre todo de hijos, y esa es una duda. No, ¿cómo están ellos? Si murieron de esa manera, ¿están bien? ¿Están mal? Tú que has canalizado tantas personas así, dinos, ¿qué piensas de esta pregunta? Mira, primero creo que el concepto de purgatorio está mal entendido, eso para empezar. La palabra purgar significa limpiar y ordenar. No es un basurero de almas el purgatorio. Todo lo contrario. ¿Eh? Todo lo contrario. Es un lugar de evolución. Eso es importante que la gente lo entienda. Pero desde ciertos estamentos se ha usado ese concepto para sumergir en dolor y en culpa. Eso, eso me gustaría dejarlo claro. ¿Sí? O sea, no hay nada, y es una cosa que también quiero que quede claro, no hay nada fuera de Dios, nada. Incluso el purgatorio está dentro de Dios, o sea, no hay nada dentro de Dios. Si crees en Dios, todo está dentro de Dios. Entonces, si todo está dentro de Dios, ¿qué puede estar mal? Perfecto. Bueno, aquí te preguntan, ¿no? Mi hijo se suicidó y dicen que él no descansa. Yo creo que ahí acabas ya de contestar, ¿no? Claro que descansa. También te preguntan, ¿nuestros hijos nos pueden ver, escuchar en el lugar donde están? ¿Siguen amándonos? Sí, vuestros hijos están en muchos sitios a la vez. Muy bien. Aquí te preguntan, Jenny de Colombia dice, gracias por estar. Mi hijo ya tiene 3 años y medio de haber sido al cielo. Pregunto, sueño muy poco con mi hijo y cada vez que lo veo está muy triste. ¿Debo creer que así está él siempre? Primero entender que para que yo pueda soñar a mi hijo, tengo que saber que realmente tengo un sueño profundo, porque los contactos con los seres desencarnados se dan en un estado de conciencia concreto, que es el estado teta. Es muy difícil dormir hoy, por desgracia, en ese estado, ¿vale? Pero normalmente si es un sueño más ligero y cuando yo cierro los ojos, y empieza el sueño. Ahí es donde yo tengo contacto, me habla más de mi propia tristeza que de la tristeza del ser. Muy bien. También te están preguntando, mi hijo partió de cáncer asintomático, el oír su nombre en X lugar, palabra que él decía, ver su número en varias situaciones y soñar con él, si son señales. Te están preguntando que si son señales. Sí, sí, entiendo. Yo creo que depende del tiempo en que ha partido. Porque, por ejemplo, tenemos un sesgo psicológico que hace que si me he quedado traumado con esta situación, pues no deje de que mi cerebro esté buscando cosas que tengan que ver con él. ¿Vale? Entonces, indiscutiblemente veré cosas que tienen que ver con él. No siempre tienen por qué ser señales. Ok, te preguntan también, ¿los sueños son una revelación o es nuestra respuesta a nuestro inconsciente? Pueden ser las dos cosas. Depende de la profundidad del sueño. Ok, también me dicen, a mí me dicen que mi madre está sufriendo por los inconvenientes de un hermano. ¿Es cierto? ¿Es cierto esto? Depende del tiempo que lleve esta madre desencarnada y su proceso de transición. Quiere decir, seguramente esta madre desencarnada no es que esté sufriendo por su hijo ahora, ya estaría sufriendo antes. Entonces, lo normal es que cuando ya hemos desencarnado y estamos en transición hacia la luz, cada vez estemos más ligeros y con menos sufrimiento del pasado. Por tanto, es posible que no es que sea un sufrimiento de ahora, sino que es que ya venía sufriendo antes, ¿no? Hola, Ok. perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchás, Ana? Sí, ¿Me escuchás? sí, te Soy Hugo. escuchamos. ¿Qué tal, Hugo? A ver, ¿quieres ¿Cómo preguntar te va? algo? Sí, eh, bueno, me gustó toda la introducción, eh, estuvo muy buena. Eh, la verdad que me encantaría
que si se conectara con mi hijo, que le pueda dar un mensaje a su madre eh, de paz, de amor. Y tengo mi nieto que lo ve siempre y habla mucho de tío. Y no sé, es lo único que puedo pedir porque me emociono mucho. Eh, si se pudiera conectar y que tenga unas palabras para mi señor, eh, sería muy bueno. Perdón, perdónenme, esto me emociona mucho. Gracias, Hugo. A ver, Ernest. Bueno, gracias Hugo, porque esto no es fácil, abrirse así y mostrar toda esa vulnerabilidad, así que gracias por compartirte. Em, a mí lo que me llega para vosotros es que quiero decirle que no fue su culpa, que no fue su culpa, que no fue su culpa y que necesita que entienda esto. No fue tu culpa. Y lo sienten porque está presente. Y los adultos no pueden verlo porque aún hay mucho dolor, pero sí lo pueden sentir. Pero sobre todo, mamá, no fue tu culpa. Y que pidan ayuda para poder trabajar esa culpa. Porque su culpa no me va a traer, no me va a traer. Y te dice gracias a ti por tu valentía, por cuidarla, porque sé que estás sufriendo mucho por ella. Yo sé que estás sufriendo mucho por ella. Y te agradezco mucho que la cuides como la cuidas. Pero tienes que cuidarte tú también. Tú no puedes quitarle ese dolor a ella. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Está silenciado, Hugo. A ver, no te oímos, Hugo. Déjame quitarte. A ver, ahí está. ¿Está silenciado, Hugo? Ahora, Ah, ya, 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 ya. ahora, Sí, ya. sí, sí, no fue su culpa para nada. Fue un episodio terrible de que, pobrecito, no tuvo la culpa de nada, de nada. Y, y sí estamos sufriendo y parece que hace 3 años y parece que fue ayer y Sí, no pero sé qué nos Hugo, pasa Hugo, cada Hugo, día. Pero Hugo, ¿me escuchas? sí, te escucho. Él quiere que sepáis, sobre todo tu mujer, tu pareja o su mamá, que no fue culpa de ella. Sí, Ese es el mensaje. que no No fue, fue culpa de ella. no fue culpa de ella No, no fue y culpa de ella. y de él tampoco. No fue culpa de ella, ¿sí? Y me dice que tú te tienes que cuidar, que tú no puedes sostener los dos dolores a la vez. No puedes. Vas a enfermar. Y es lo que menos quisiera, ¿sí? Sí. También siento que no hubo una despedida. No, Siento que no hubo una despedida. no, no pudimos. Mm,
Y sin esa despedida, y ya os lo hago extenso a todos, no se puede hacer bien el duelo. Es necesaria una ceremonia bien hecha, donde se puedan decir las cosas, Ok. donde se pueda hablar, donde se entiendan, donde se pueda decir lo que tienes pendiente de decir y lo que se tiene pendiente de decir, para realmente empezar un cierre sano y saludable. Porque si no, esto está totalmente abierto. ¿Vale, Hugo? Sí, te entiendo. Entonces, de alguna forma, ya como Ernest os digo, cuidaros en esto, que quiere decir, es normal que nos sintamos así porque no pudimos despedirnos y por tanto está todo totalmente abierto, ¿sí? Entonces, como Sí, una herida que está drenando y drenando y drenando y falta mucha información para poder ordenar esto, ¿sí? Entonces, mi invitación es que busquéis ayuda de alguien responsable que os pueda hacer una invitación al cierre, esté contrastando la conversación pendiente, ¿sí? Pero para vosotros deciros que él está bien. Está pendiente de vosotros por el hecho de que hace solo 3 años, esto no es nada, ¿vale? Y porque os siente sufrir, pero os siente sufrir porque no habéis hecho la despedida. Entonces, eso también es muy importante que lo entendamos todas y todos los que estamos aquí, que la despedida es clave la despedida, ¿vale? Para todas, tanto para los que se quedan como para los que supuestamente se van, porque los que supuestamente se van no pueden hacer la despedida, no se quedan atrapados, porque no hay atrapamiento aquí, sino se quedan en un proceso de transición más lento, porque necesitan decir cosas para hacer ese cierre, pero no hay posibilidad de decirlas. Y ahí es donde yo, Ana Elsa, te digo la importancia de la herramienta de la mediumnidad. Porque si celebramos una ceremonia donde hay alguien que está abriendo las puertas del cielo, pero ese ser no puede decir lo que necesita decir, no va a hacer la transición. Ese duelo no va a avanzar, porque no se trata de que nadie abra las puertas del cielo, se trata de que uno abra sus propias puertas al cielo. Y para poder abrir las puertas del cielo tengo que conectar con la paz. Y la paz solo se puede dar cuando puedo expresarme, cuando puedo vaciarme, cuando puedo decir, ¿no? Entonces, muchos seres desencarnados, o por accidente, o porque han estado confundidos y han desencarnado desde un suicidio, quedan muchas cosas que decir. Entonces, no pueden estar más en paz, pues porque no pueden acabar de expresar. De ahí la herramienta para mí de la mediunidad como clave en los procesos, tanto para los que se quedan como para los que se van. Y Sí, te comento una cosa más y no interrumpo más porque son muchos padres. sí, Eh, eh, Viste que vos hablaste de Jesús y yo era un tipo muy creyente y de mucha fe, sin participar, pero siempre tuve mucha fe. Y mi hijo también tenía mucha fe. mm, Yo después de lo ocurrido, mm, a mí se me fue todo. O sea, no tengo más fe y mm, no creo más en todo lo que creía. Y mm. eh, estoy en rebeldía con todo esto y todo esto me está matando porque yo tenía mucha fe en ese Dios, en ese Jesús, rogué, pedí, supliqué y, y nunca me dio una mano. Entonces, eh, después con lo de mi hijo, imagínate que ya no puedo creer, no me sale y, y no me sale y les tengo bronca y les pido perdón a todos los creyentes porque a mí me dejaron sin fe. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, pero sabes que creo, Hugo, que es que el mensaje de Jesús nunca estuvo bien transmitido. Es lo que yo siempre les dije a todos. Mirá, después de lo de mi hijo, me crucé un día a una iglesia que estaba el cura afuera y le dije,
¿Ustedes cuándo le van a enseñar a los chicos para qué vinimos? En la escuela, ¿cuándo le van a enseñar a los chicos a qué vinimos? Porque si le enseñaran de chico y nos enseñaran de chicos que no venimos a vivir, venimos a transcurrir hacia una muerte, ¿me entendés? O hacia una trascendencia, pero nunca nos enseñan eso y nunca lo enseñaron como vos dijiste hace un rato. Entonces sería, todos los tomaríamos de otra manera, pero nunca lo enseñaron. Bueno, realmente yo me puse para pelearme con el cura, pero el cura me Entiendo, contestó. y entiendo que tu enfado, o sea, es decir, a veces, y esto también lo hago extenso al resto de personas, si te parecen a Elsa, cuando estamos con este dolor, necesitamos colocarlo en algún sitio. De yo no puedo con esto, quién le voy a meter esta bronca, este dolor? Pues a quien pille. Y diríamos que Dios pues tiene todas las de perder en esto, ¿no? Porque siempre se lleva lo peor y ahí nos cegamos y seguramente, Hugo, si revisas un poco tu vida, habrás visto algún que otro milagro en tu vida, ¿no? Ahora es difícil por la situación que tienes, pero entiendo y seguro que Dios esto no lo tiene en cuenta, ni Jesús tampoco, tu bronca, porque fíjate por dónde transitaba él y con quién transitaba, ¿no? Cierto es que si la encarnación de Dios no fue aceptada por la religión de esos tiempos, como el Sanedrín, ¿no? Imagínate, pues, dónde estamos hoy. Lo que te quiero decir es que Jesús es una entidad que da espacio a todo el dolor del mundo, ¿no? Pero no ha venido a salvar el mundo. Y esto no se ha entendido bien. Cuando Jesús le dijo a todo el mundo, vosotros pensáis que yo he venido aquí a derrocar a los romanos y estáis confundidos. Yo he venido aquí a montar el lío. No he venido a salvar a nadie. He venido a salvar la conciencia. Eso es muy importante entenderlo y eso no se ha enseñado, ¿sí? Así que entiendo tu dolor, pero desde verdad, desde mi corazón, te invito a que te puedas abrir de nuevo a algo tan hermoso como la fe que tú tienes, que es muy grande y que ha sido siempre y que siempre estará contigo, ¿vale? Entiendo que ahora cuesta, pero porque le hemos colocado a Jesús o a Dios la responsabilidad de algo que no está en sus manos. Porque la responsabilidad de la vida y de la muerte está en cada uno de nosotras y de nosotros. Nosotros decidimos cuándo vamos a nacer y decidimos cuándo vamos a morir. Y esto no está en la mano de ningún Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Nadie nos tiene que salvar de nada porque es que está escrito lo que vamos a vivir y cómo lo vamos a vivir. Que luego como humanos generamos apegos y historias de nuestro ego, porque claro, tenemos la etiqueta de es mi papá, es mi abuela, es mi tío, es mi bebito, y ahí es donde nos perdemos. Ahí es donde nos perdemos. Somos seres libres desde el inicio y seremos libres al final. Y tenemos la suerte de haber transcurrido un tiempo jugando a ser familia, pero nada más. O sea, aquí es, ni tú estás para mí, ni yo estoy para ti. Ni mi camino te va a entorpecer a ti, ni mi camino, ni tu camino me va a entorpecer a mí. Bendito sea el espacio que hemos transitado, porque de ahí nos hemos bendecido ambos. Ese es el mensaje. Te agradezco mucho, te agradezco mucho y le agradezco a todos. Le agradezco mucho a Ana que se preocupe por todo esto. Eh, Hablas muy bien y la verdad que me llegaste bastante y, y dijiste cosas que yo pensé toda la vida. Ok, Nada más que cuando te tocan, eh, te transforman. es normal. Entonces yo, de alguna forma, te invito a que honres esta desencarnación de tu hijo como la posibilidad de transformarte tú y tu esposa. Te agradezco y te mando un gran abrazo. Yo lo recibo. Gracias a ti por tu honestidad, por mostrarte vulnerable, por mostrarte sincero y verdadero y hace falta mucha gente como tú en este mundo. Gracias, Hugo. Te agradezco mucho. Mm. Gracias, Hugo. Bueno, Gracias, a ver, Ana. bueno, ¿quieres que siga leyendo preguntas, Ernest? O...
¿Qué hacemos? Bien. Hay muchas Vamos a, preguntas. vale, tú, mira, tú misma sabes, ya llevas tiempo, vamos a revisa las preguntas que creas que ya nos han hablado y que pueden atraer luz y luego ya nos ponemos con los mensajes directos. A ver, aquí te preguntan, dice, me considero buena persona, trato de ayudar, tengo fallas y malas decisiones por mi ego, pero ¿cómo es más espiritual? ¿Cómo se es más espiritual sin necesidad de integrarte a alguna religión? Creo en Dios, pero no en las religiones. ¿Cómo creer, cómo crecer espiritualmente y con ello poder tener más la oportunidad de algún contacto con mi hijo? Yo no creo que las religiones estén mal si te hacen bien. Quiero decir, hay gente que necesita un encuentro social como un acto religioso para sentirse más conectado con Dios, el que sea. Pero todas hablan de lo mismo, el contacto, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la religión, en cierta manera, tiene una limitación en cuanto a que la espiritualidad, o sea, si yo tengo que seguir una religión para ser espiritual, me estoy confundiendo, porque yo ya soy un espíritu. O sea, mi viaje aquí se trata de entender que yo ya soy un espíritu en un cuerpo. Tengo un cuerpo que tiene un espíritu. O sea, no es que tenga que hacer nada para ser espiritual. Yo ya soy espiritual porque tengo un espíritu. ¿Se entiende esto? Entonces, aquí la historia es que para yo comprender esto, se ha ido generando una especie de escuelas, por decirlo de alguna forma, ¿no? En forma de religiones, filosofías, etcétera, que canalizan ese aprendizaje, ¿no? Y cada una la canaliza bajo sus credos y sus dogmas. Pero lo más importante de aquí, entender que yo no tengo que hacer nada para ser espiritual. Yo no tengo que hacer nada para ser espiritual porque yo ya soy espiritual. Es como si dijéramos, em, sí, algo más básico. Es como, ¿cómo puedo, cómo puedo saber, o sea, cómo puedo saber que respiro? Oiga, pues es que usted tiene pulmones. No tiene que ir a algún sitio a que le pongan unos pulmones para respirar, ¿no? Entonces, yo no tengo que ir a ningún sitio a que me digan cómo ser espiritual. Yo ya soy espiritual, por naturaleza, ¿sí? Pero claro, esta experiencia espiritual por naturaleza nunca se ha explicado desde aquí. Nunca se ha explicado desde aquí. Siempre ha ido sostenida por una filosofía, una religión, ¿sí? En el tiempo, ¿no? Siempre ha habido alguien que decidía cómo se tenía que ser espiritual, ¿sí? Y en esta nueva era donde hay de todo y mucho malo también, pero por lo menos está entrando en un cuestionamiento global de qué es ser espiritual. Y ser espiritual no es ni ser buena persona ni mala persona. Ser espiritual es investigar sobre el concepto del espíritu, entregarme yo a buscar mi relación con mi propio espíritu. Y si para esto me viene bien una filosofía, una religión en concreto, perfecto. Pero si esa filosofía, esa religión en concreto me va a separar del conjunto que soy, no me sirve. ¿Sí? En el cielo están los buenos y los malos. Porque el cielo no decide si tú eres mejor persona, estás más arriba en el cielo o más abajo. No, es que esto no va así. O sea, como seres espirituales que somos, el concepto de cielo que está asociado al espíritu, ya lo tenemos ganado. No hay que ganarse el cielo. El cielo ya existe para todas y para todos porque todos venimos de ese concepto de cielo. ¿Sí? Aquí la historia es cómo manifiesto el cielo en la tierra. ¿Cómo manifiesto el cielo en la tierra? Y para eso tenemos que crecer como humanos, como humanos. Por ahí el amor es un buen viaje como camino espiritual, la compasión es un buen viaje como camino espiritual, la empatía es un gran trabajo con la espiritualidad, el perdón es un gran camino espiritual, pero no una iglesia ni un centro religioso en concreto. Hay grandes maestros de espiritualidad y no tienen que ver con ninguna estructura hegemónica, sino el amor es un gran maestro espiritual, la compasión es un gran maestro espiritual, el perdón, la misericordia. Fíjate si podemos hacer caminos espirituales.
Muy bien. Bueno, a ver, aquí te están preguntando varias veces que me dijeron que te preguntara que si puede mandar Reiki a su hija que murió, que aunque ella no le gustaba en vida. ¿A su hija no le gustaba? No, pero ¿Y ella para le qué, quiere mandar. para qué le quiere mandar entonces? Muy bien, ¿Me explico? Es como, yo creo que es más la necesidad de la madre. claro, claro. Bueno, pues muchas preguntas de muy parecidas, ¿no? Que si lo soñamos, que si cómo saber si están bien, que es cuando se suicidan si están bien, si ya pasó tiempo, si yo creo que para mí todos están bien. El suicidio es una manera más de morir, pero bueno, dinos los tuernos. Bueno, yo creo que es que creo que aunque es muy complejo y cada caso es muy particular, ¿vale? La muerte es un proceso orgánico natural que todos pasaremos y que para morir bien hay que vivir bien. Y vivir bien significa tener una buena relación con uno misma o con uno mismo. Eso punto uno. Estar en paz. La paz no se consigue cuando se llega al cielo. La paz se trabaja ya, ahora, aquí. ¿Cuánta paz tengo en mi vida? Eso marcará cuánto cielo tendré en mi vida también, ¿vale? El cielo lo voy a tener, pero como no estoy en paz, no lo voy a ver, no lo voy a aceptar, no lo voy a disfrutar, ¿sí? Entonces el cielo ya está aquí. Y el tono del cielo, el registro del cielo va más hacia la paz y hacia el amor, para que uno tenga claro, ¿cómo puedo trabajar espiritualmente? Pues chico, mira a ver cómo puedes meter en tu vida más paz y más amor, tomar responsabilidad en eso, ¿sí? Usar el recurso y la herramienta que tú quieras. Las personas que desencarnan en el suicidio no están en una parcela de pecadores. Esto no existe, ¿sí? Cuando desencarnamos tenemos dos grandes etapas, la etapa de la transición y la etapa de la luz. La etapa de la transición es cuando nuestra conciencia sale de nuestro cuerpo físico, pero seguimos siendo muy claramente nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, que es lo que sucede cuando un medium contacta y da la información en detalle, es porque el ser ha fallecido no hace mucho y por tanto puede tener toda esa información en su campo. Entonces, en esa etapa de transición que va desde los 0 minutos en que ha desencarnado, 4 años, 10 años, 70 años, depende de la carga que tenga esa persona en cuanto a proceso de paz interna, ¿vale? Ahí en los primeros momentos es donde puede haber más contacto, más mensaje, más sueños, más interferencias con el mundo de la materia, luces que se encienden, se apagan, televisores que se encienden y se apagan. Sobre todo se usa mucho en los canales de electricidad para poder manifestar la presencia, pero sí que tengo que decir que cuando un ser querido se manifiesta de alguna manera es porque tiene un tema pendiente. Y eso quiero que quede claro, Ana Elsa, a vuestro grupo. O sea, tenemos como la mirada fantasiosa y de Disney de que se presentan para que nosotros estemos más tranquilas y tranquilos. No tengo esta sensación yo. Mi experiencia dice que cuando un ser querido se manifiesta en sueños, enciende y apaga luces, ¿no? Y todo este tipo de cosas es porque tiene algo que decir. Y ahí hay que tomar acción. No me sirve quedarme ahí diciendo, ah, pues es que está conmigo porque enciende y apaga las luces durante 5 años. No, ahí no nos estamos haciendo bien nadie. Ahí te está diciendo, que tengo algo que decir, que tengo algo que decir, ¿no? Entonces, cuando esa etapa de transición se va disolviendo, porque esa persona que desencarna va aclarándose, liberándose, estando más en paz, es cuando va entrando en la etapa de la luz. ¿Sí? En la etapa de la luz parece ser como que los sintamos más lejos, pero siguen estando presentes, pero mucho más descargados, ¿no? Se pueden acordar aún de realmente su vida terrenal, pero a la vez están en otros proyectos espirituales. Están ya haciendo carrera en otros lugares, ¿sí? Estas son como las dos etapas. Pero la transición
La transición no es un lugar oscuro, no es un lugar oscuro, porque todo está en la luz. Eso es lo que yo quiero transmitir. Que aunque un ser querido se pueda manifestar en un momento dramático, doloroso, mm, ansioso, eh, sigue estando en la luz, sigue estando en la luz. Así que para todas aquellas personas que se pregunten, ¿pero mi ser querido está en la luz o no? Sí, todo el mundo está en la luz. Pero no todo el mundo está sintiendo esa luz aún. Para que sienta esa luz aún, necesita hacer el proceso de transición. ¿Sí? Y ese proceso de transición será más largo o menos largo en función de los nudos existenciales que tenga que aclarar ese ser que desencarna. Perfecto. Bueno, Ernest, a ver, no sé si quieras, si te está llegando algún mensaje, si tengas algo para alguien. Aquí pues se repiten mucho las mismas preguntas, ¿no? Ya Lo que tenemos sí. ya las preguntas. ¿Sí? ¿Más o Sí, menos? Vale. Pues entonces empezamos, si quieres, por los mensajes. ok. ¿No? A ver, ¿cómo quieres? ¿Quieres que, cómo le hacemos? Tú nos dices a quién, qué persona está llegando y que digan más o menos quién es. Sí, vamos a ver. Ok. Déjame beber un momento agua. Os invito a beber agua también. Os invito a abriros al milagro del contacto, a haceros responsable de ello, a entender que si no se da el contacto no es nada personal, no quiere decir que yo no valga para el contacto, no quiere decir que mi ser querido esté mal, sino que el contacto forma parte de algo mucho más grande que se nos escapa de nuestra mente racional, ¿vale? Así que si no se da el contacto, no es porque no se quiera, sino porque no toca. Y ese no toca cuesta mucho a nuestro ego de entenderlo. Perfecto. Bueno, aquí yo les va a decir Ernest más o menos las características de la persona y ustedes aquí me dicen en el chat quién podría ser de sus hijos. No, o sea, no es de que yo quiero que mi hijo, o sea, es como que el que llegue con Ernest, ese nos va a decir, ¿ok? Ok. Mira, para empezar viene un nombre que se llama María. Ok. ¿Alguien perdió a alguien con el nombre de María? Si alguien hay aquí en el chat, me ponen yo. En el chat pueden poner. Ok, aquí dicen que sí. Hay 3 personas. Vale. La definición sería más bien bastante jovencita. Yo la veo como muy jovencita. A lo mejor 8 o 9 años. Ok. Alguna María de 8 o 9 años, me ponen yo. Creo que no. Vale. ¿Alguna María pequeña o infantil que significativamente tenga que ver con, no sé cómo lo llaman ustedes, pero aquí se llaman las piruletas, así como unos caramelos así en forma de disco. Ok. Y como una paleta Sí, de caramelo. Ok. ¿Y hay algún mensaje? Aquí pone que su hijo comía de esas paletas. vale. ¿Y ella cómo se llama? No se llama la María ella. María del Rosario se Ah, llama. Se llama la mamá María del Rosario.
Y dice, mi hijo comía esas paletas. Aquí hay dos mamás que se llaman Marías que a sus hijos les gustaban esas paletas, que las dibujaba en todas partes. Mm. Y ninguna era una hija. No, los dos son hijos. Mm. Puede haber alguno de esos hijos que se llame Roberto. A ver, alguien que su hijo se llame Roberto, que esté por aquí. ¿Vale? Roberto, Ricardo, María, Eugenia, Susana, Esteban, Lucía, Cristina. Aquí hay un Esteban del que comía paletas. Ok. ¿No hay nadie que tenga una Lucía también? Que llama mucho. ¿Alguna hija Lucía que, alguna mamá que esté por aquí? Tal vez una hermana. Un José también, que van llegando, ¿vale? Joaquín, Miriam, Aquí hay un hermano que se llama José. Zaida, María Eugenia, Óscar. Ok, veo que por aquí cuesta. Si te parece, empecemos con, vale, o sea, nombres sí que van viniendo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las personas que les ha conectado con el nombre, si te parece, Ana Elsa. Ok. Y luego, por más o menos orden, vamos a poner a papá o la mamá que quiera hablar con su hijo o contactar con su hijo o su ser querido, ¿vale? Y con referencia directa hago la mediación. Ok, perfecto. Pues si quieres empezamos con Esteban, que es el que trae la paleta que habías dicho. Ok. Aquí está su mamá.
está su mamá? Sí, Sí, por aquí estoy. Hola, ¿cómo están? hola Uy, Diana. ¿Cómo van todos? Qué charla tan hermosa. Muchas gracias. listo. Tienes un momento porque yo siento muchísima emoción, ¿sí? Ay, yo estoy con el corazón que me palpita a todo millón. Ah, te llamaba mamita, Sí. ah, y te agarraba así de las mejillas. Ay, sí, desde pequeño era súper tierno y me hacía Ah, cachetitos de conejito. mira, hace esto, fíjate, hace así. Mm, como, como te echo, como echo de menos. Ay, hermoso. Cómo te echo de menos, dice. Sí, él hacía mucho así cuando yo de pronto le decía que se cepillara los dientes, que hiciera tareas, que tal cosa, se Mm. ponía las manos y suspiraba como, ay, mi mami. Y sí, También echa de menos a su papá bastante. sí, puede ser. Lo siente muy desconectado, su papá. Sí, la verdad es que sí, hablamos poco. Lo siente muy desconectado. Es como si hay un tema ahí con esto. Hay como no entiende muchas cosas. No entiende muchas cosas. Em, Como si sintiera, o sea, que contigo siente como mucha conexión, pero le Ujú. extraña la falta de conexión con su papá. Sí, en realidad nunca hubo como mucha Me dice conexión. como que no, como no se acuerda de mí. Te dice, ¿cómo es que no me quiere o cómo es? Sí, algo así. La última vez que me llamó, me extrañó y le dije a mi actual esposo, el papá de Juan me llama y no se acuerda cuántos años hace que falleció o me llama para cualquier cosa y ni me habla de él. Sí, ese es un tema ahí complicado, pero bueno, yo lo dejo pasar. Espero que Sí, Juan, allá donde está, entienda que no es algo que le tenga que afectar a él, tampoco a mí. sí, sí, bueno, pero fíjate aquí, Mm, creo que es importante que tú ayudes a Juan en esto. ujú, Creo que necesita que alguien explique más o menos la situación, ¿no? Porque hay mm, cosas que era pequeño para entender ok. y que haya desencarnado no quiere decir que haya crecido en esa información. Ujú, Entonces puedes perfectamente tener una conversación con él, como haces mucho cada noche, dice, sí. sí. Eh, y que ahí pues le vayas explicando un poco cómo fue toda la separación, el por qué puede ser que papá esté desconectado, ¿sí? Ujú, Porque él no necesita comprender ok. un poquito. Ese es el mensaje que te da para ti. Le puedo preguntar a él cómo está, cómo se siente. Él se siente inquieto con esto que te he dicho, Ujú, ¿no? No podrías ayudar con esto. Él está bien, pero está con su proceso también evolutivo en cuanto a esto. ok, Sí, entonces si le puedes ayudar en refrescarle y explicarle el por qué puede sentir esto. ok, Porque él, claro, lo lleva a que es su responsabilidad, algo hecho. ok, Sí, entonces es importante y yo como terapeuta te diría que intentes explicárselo desde un lugar donde pueda él acoger a su papá también. No desde un lugar de crítica ni juicio, ujú, sino que su papá en el fondo también le dio la vida, sí, aunque ahora pues o llevéis que ya hace tiempo que no estéis en un buen momento, pero es importante que él esté bien con su papá. Entonces,
Intenta en la comunicación rescatar las cosas buenas y a la vez ser honesta con lo que sucede. Ujú, ¿Sí? sí, Dale, te mando muchas un abrazo muy fuerte. gracias. Gracias, Diana. Gracias, Ernest. Gracias, Ana. Bueno, voy a cortar aquí tantito la grabación porque ya se me hizo un Zoom casi de 2 horas, entonces para poderlo quede más, más visto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Muchas gracias, pero vamos a seguir un poquito más el tiempo que tenga Ernest para todos.